presentes a nivel del intestino delgado. Es el sitio que puede tener parasita y la vida de forma natural. Si vemos un poco las características morfológicas entre la hembra y el macho, dicho constitucionalmente, morfológicamente, la hembra es de mayor dimensión, de bordes, digamos, o extremos estirados, y en el caso del macho, más pequeño, porque tiene una zona curvada, ¿no? En la porción está una porción curvada, que es la forma como se identifica y permite diferenciarlos. Ahora, se ha podido ver que, por ejemplo, si hacemos la identificación de estos dos elementos, miren acá la hembra, ¿no? Si uno estilo, puede ser hasta 40 centímetros, veamos que los extremos de forma puntiaguda, un poco redondeada, ahí está un poco la zona cefálica, la zona donde está, vamos a decir así, la pseudoboca, que resume las funciones de pieles. Y en el caso del macho, pues tiene una estructura más reducida, más pequeña, y algo que es característico es la zona curvada. Esta forma de cómo identificarlo permite diferenciar entre lo que es un macho y una hembra. Dimensión y una zona curvada y una parte como esta. Ahora, recuerden que el diagnóstico de estos parásitos se basa mucho en la identificación, ya sea de la forma adulta, ¿no? O los huevitos que son producidos por esos parásitos, ¿no? Que son los que están acá, ¿no? Una forma a veces abandonada, difusa o concentrada. En algunos casos, ya con la forma larvaria, podrían ser formas útiles en el diagnóstico microbiológico. Ahora, tiene un ciclo bastante activo y complejo, conocido como ciclo de Gauss, ¿no? Un ciclo que abarca desde la forma infectante, que por lo general es por la vía oral, ¿no? O sea, yo me contagio con este parásito cuando consumo un alimento o líquidos que contengan huevitos, ¿no? Fertilizados, larvados de este parásito. Y más o menos, tenemos ustedes acá la morfología. ¿Y qué podríamos decir de forma así, global, grosera sobre este tipo de parásitos? ¿Es una hembra o un macho? Tomando como referencia. Macho. Hembra, Claro que sí. No hay la propia curvada en el extremo, ¿no? Eso es bastante característico. Y aquí tenemos un poco, y acá, ¿qué sería? ese sí es macho. Ya tenemos una forma curvada, pero eso normalmente. Ese sí es macho. Es bastante reconocible en este tipo de casos. Macho, nomás piensa Marco. Y la forma como nos infectamos no es comiendo el parásito, no nadie come el parásito en sí, lo que a veces ingiere con el alimento son los huevitos, ¿no? Estos huevitos más o menos de color marroncito, que son a veces, muchas veces se pueden ver en fresco, ¿no? Una muestra de heces, diluir el suelo fisiológico, o en todo caso con una especie conocida como lugol, ¿no? Permite ver estos huevitos en forma estática y ver un poco la forma mamelonada que tiene, ¿no? Y la forma concentrada a nivel superficial. Ahora, el tamaño varía ciertamente si es fértil o infértil, ¿no? Cuando son infértiles tienen un poquito de mayor dimensión y cuando ya son fértiles se van reproduciendo y formando en este caso la larvita, se van compactando y toman una dimensión menor. ¿Sí? Y acá tenemos un poco lo magro del huevo, que es la forma diagnóstica a identificar. Tienen ustedes la forma mamelonada y la zona concentrada a nivel superficial. Ahora, es importante recordar, por ejemplo, que la mayoría de personas se infectan con este parásito básicamente convencional, con el consumo de agua. Agua a veces que no es potable, agua que viene a veces de ríos, ¿no? Ríos que han tomado contacto básicamente con heces, con material infectado, formas fecales que están presentes y que arrastran y que uno lo consume de forma directa. O los alimentos, ciertamente, ¿no? Y los alimentos pueden ser básicamente por la manipulación de estos, ¿no? Recuerden que en el proceso de cocción casi todo se va eliminando. Entonces, ¿dónde está un poco el contagio? En la manipulación. Una vez ya tenido el alimento preparado, el que te sirve un alimento para que al final lo consumas, ahí es donde puede haber esa forma de contagio, de esa forma cruzada de contaminación, ¿no?
del manipulador. Y algo importante, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? Por ejemplo, el famoso ciclo de Loss. El ciclo de Loss es un ciclo bastante complejo que desarrolla en Ascaris y que se, vamos a decir así, inicia, vamos a decir así, desde la forma de contagio, ¿no? Como yo, de contagio con el parásito, con el consumo de estos huevitos, que entra a la boca, de ahí va al intestino. Miren esta forma bien compleja. Del intestino pasa al hígado, del hígado al corazón derecho, pulmones, alveolos, y ahí a los bronquios, tráquea, nuevamente a la faringe, boca, y nuevamente el ciclo, digamos así, tiene un procedimiento cíclico, ¿no? Pero todo eso está pasando, básicamente en la garganta, ¿no? Pero ya en el intestino es donde se asienta y desarrolla la forma adulta, ¿no? ¿Cuánto toma este ciclo, conocido como ciclo de Loss? Aproximadamente 60 días, ¿no? Siempre bastante continuo. Y claro, por suerte hay tratamiento para los parásitos, ¿no? Uno se infecta, y la mayoría de parásitos, vamos a decir así, siempre se desarrolla un medicamento tipo albendazol, y el albendazol creo que es uno de los medicamentos, por lo que yo veo recetado por los médicos, ¿no? Que más se usa para tratar básicamente infecciones, cuadros parasitarios por nemáticos, ¿no? Común el albendazol, ¿saben? Tal vez algunos de ustedes lo han tomado, ya sea en dosis líquida o pastillas. Es muy útil, ¿no? Presentación, tarjetas. Y aquí va algo que me parece que podrían recordar y tomarlo como referencia para la mayoría de tratamientos que vamos a ver, ¿no? Posteriormente cuando hablemos de nematodes y después cuando hablemos de cestos, ¿no? Por lo general, cuando hablemos de nematodes, el albendazol es uno de los medicamentos más utilizados y se utiliza para la mayoría de infecciones o parasitosis asociada a nematodes, ¿no? Y uno que otro para cestos. Por ejemplo, acá tenemos las patologías, ¿no? Ascaridiasis, trichuliasis, parasitosis, todos ellos, por ejemplo, todos son básicamente cosas asociadas a nematodes. ¿Y qué es lo que podemos ver? Albendazol. Y miren la dosis, ¿no? Puede ser una dosis por vía oral, que se puede dar, digamos, 100 miligramos, 2 veces por día, y en 3 días consecutivos. De una forma, en algunos casos, por ejemplo, para el caso de Jerovis, ciertamente puede haber 3 días consecutivos, como también puede ser en dosis única y repetida 2 semanas después. Es un poco lo que a veces algunos médicos proponen, ¿no? Que puede haber algún tipo de recidivo ahí de estos parásitos y con una dosis posterior, ¿no? A las 2 semanas podría completarse el tratamiento. Entonces, si ustedes recuerdan, dosis por 3 días, en la mayoría de casos, de 100 miligramos, 2 veces por día, siempre se recomienda que sean ayunas, y con eso, estos cuadros de, vamos a decir, de parasitosis asociadas a nematodes se puede controlar y se puede, pues, mejorar la condición del niño. La cosa es saber que están parasitados, y por eso es importante el diagnóstico y el reconocimiento de las manifestaciones clínicas. Y en el caso de la tenia, ya la tenia no es un nematode, es un cestoide, y por ejemplo puede ver, ¿no? Cambios, por ejemplo, como en la dosis, aumentan los días, ¿no? Y en algunos casos con infecciones mixtas, es decir, cestoides, nematodes, en algunos casos hasta protozoarios se podría dar igual, dosis de 100 miligramos, 2 veces por día, por 3 días después de consecutivos. Y aquí vamos a ver algo que me parece alarmante. Este es el ciclo biológico de Ascaris, ¿saben? Y esto es lo que a veces se genera con el tratamiento, ¿no? Es decir, esos niños parasitados con esa barriguita a veces incrementada de volumen, ¿no? A veces un baloncito ahí, tienen una gran cantidad de parásitos. Tú le das el medicamento y pues van eliminando de forma progresiva los parásitos, ¿no? Es una infestación bastante grave. Pero con el uso del albendazol es tratable y mejorable. Vamos a ver un poco el ciclo biológico. Esto que está acá, de alguna forma, es bastante similar a las demás, a los demás géneros que vamos a ver en el caso de los nematodes. ¿Está bien? Miren, ¿cómo empieza todo el proceso?
Bueno, debe ser que el paciente infectado, vamos a decir así, la persona infectada, el niño infectado, ¿no?, elimina por las heces, ¿no?, los huevitos, los huevos de esos parásitos. Supongamos que este paciente está infectado, es el ejemplo de Ascaris multicoide, que es el parásito que estamos viendo. El paciente elimina sus heces, estas heces cargan los huevitos, estos huevos pueden llegar a ser contactados con las manos y mucho más si esas manos tienen uñas largas, ¿no?, porque a veces ahí se ha visto que se retienen y se van acumulando. Eso que a veces no tiene una buena higiene posterior al hacer la medicación, puede contaminar alimentos o en todo caso alimentos que contaminas y que consumen otros, puede ser el efecto de contagio. Pero en relación al huevito, estos huevitos van madurando básicamente en una condición externa, ¿no?, y más o menos, pasado ya días, logran formar la forma labraria, ¿no?, que sería en este caso la forma infectiva. Ustedes ven con la forma labraria, esta es la forma infectiva, ¿no? Eso ingresa por vía oral, llega al intestino. En el intestino, por lo general, se asientan a nivel del intestino, en este caso delgado, del intestino delgado, y es ahí donde desarrollan las formas adultas del parásito. Observando este puede ser dimorfismo sexual, ¿no?, macho y hembra. Es el ciclo biológico del parásito. Acá me voy a quedar para poder explicar un poco lo que podría nosotros identificar en el proceso del ciclo biológico del parásito. Básicamente tres formas o estadios. La forma, vamos a decir así, diagnóstica, la forma infectiva y la forma patológica, ¿ya? La forma diagnóstica, el paciente excreta, bota las heces y también, ¿qué cosa?, bota los huevitos. Esas heces, por lo general, son utilizadas como muestra y son estudiadas o analizadas, ¿no? Entonces, si yo encuentro, por ejemplo, esta forma abandonada, esta forma concentrada de los huevos, rápidamente puedo identificar que es una Ascaris multicoide, que sería en este caso mi forma diagnóstica. Este huevo madura días y logra infectar. ¿Pero qué cosa? Es la forma de huevo, pero con la larva. ¿Esa sería qué cosa? La forma infectiva. ¿Y cuál sería otra forma? En este caso, la forma patológica, esta que se asienta a nivel del intestino, ¿no?, donde genera una irritación, una obstrucción y en algunos casos hasta perforación de la mucosa intestinal. Entonces, tres formas: efectiva, forma diagnóstica, la que yo hago con el microscopio, lo identifico, y la forma patológica, que es natural y agresiva. ¿Está bien? Entonces, esto se repite para la mayoría, para casi todos los casos. Forma efectiva, forma diagnóstica, forma patológica. Enterobios reticulares, otro de los casos más comunes ciertamente a nivel de una zona urbana, más a veces diseminada en zonas rurales, ¿no?, donde, como hemos dicho, la deficiencia de agua, de conexiones, ¿no?, sanitarias dificultan, ¿no?, el buen aseo, la buena higiene, y ahí es donde puede ver el contagio, ¿no? Y también, claro, el mal cuidado que se da a veces a los niños, ¿no?, los niños no se hacen muy bien, están en proceso de formación, de conocer más esos procedimientos, pues son básicos. A veces ante los síntomas, ¿no?, los niños tienen un escozor, ¿no?, veranito, nasal, están rascándose el potito, y ahí es donde están cargándose con estos huevitos, ¿no? Y estos huevitos pueden ir a contactar alimentos, superficies, algún tipo de instrumento, ¿no? Y eso pueden compartirlo, ¿no? Los niños a veces agarran los lapiceros y lo meten a la boca, o los adultos también esto, ¿no? O se están, por ejemplo, algunos con los dedos sucios, están masticándose las uñas, y si esos dedos no están tan limpios, las uñas cargadas de ciertas cosas, pues se están infectando, ¿no? Entonces, es importante tener ciertas normas de higiene, ¿no? Y entre ellos, yo creo que lo más importante, y eso es lo que lo ha recalcado muy bien la OMS, es el lavado de manos. Siempre después de cada procedimiento, de ir a contacto con algún tipo de excreta, lavarse las manos, ¿no? Mejor dicho,
puede ir al baño, siempre lavarse las manos. Igual, para coger un alimento, para consumir un alimento, lavarse las manos, ¿no? Y es más, en caso de alimentos que no pasan por cocción, pues que pase por un proceso de desinfección, ¿no? Con un detergente, con un elemento que permita retirar restos de superficie y reducir la presencia de estos parásitos. En el caso del Enterobius, podemos ver que es un parásito básicamente conocido como Oxyurus, ¿no? Muy prevalente, mayor del 50% en zonas urbanas marginales, ¿no? Donde hay deficiencia sanitaria, redes de conexión, deficiencia. Miren, con los años eso se ha ido, por lo menos en la capital, ha ido mejorando, ¿no? Casi ya las redes están hasta en zonas muy complejas, como pueden ser los cerros, por ejemplo, ¿no? Pero todavía por el clima, en los conos muy extremos, ¿no? Todavía hay deficiencia del agua y de las condiciones. Morfológicamente este parásito tiene, digamos, igual, una identificación con el dimorfismo, ¿no? Encontramos un macho y una hembra, siempre una hembra de mayor dimensión, ven acá, entre 10 a 12 milímetros, y que deposita en una noche, porque ese es un fenómeno también característico de estos parásitos, que en la noche, ¿no? Un promedio de 11.000 huevos, ¿no? Y en promedio eso es un tiempo de 12 horas, ¿no? Con un tiempo de maduración entre 4 a 6 horas. Entonces eso es importante recordar. Y en el caso de la morfología típica del macho, miren ustedes acá, ¿no? Igual, y ¿qué cosa? La parte distal, ¿qué cosa es la parte, como esa curvatura típica que le da la característica de ese. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los huevitos, que es la forma como uno ayuda al diagnóstico, como los identifica, tienen una forma típica, ¿no? Una forma D, una letra D. Es decir, tiene un lado plano y otro convexo. Y en el interior, la forma larvaria, que sería ¿qué cosa? Los huevos con capacidad infectiva. Y aquí tenemos un poco las características de lo que es la morfología y las dimensiones, ¿no? Entre 20 por 50 micrómetros, ¿no? Ancho 20, largo 50, doble cubierta, y en su interior, ¿qué cosas? Se encuentra la forma larvaria. El ciclo de vida básicamente se desarrolla en el intestino grueso, donde se ve la forma adulta, ¿no? Y toma más o menos entre 3 a 4 semanas. Ahora, una forma de hacer o de utilizarse en el diagnóstico es la técnica de Graham o la técnica del Sintes Hodge, ¿no? Miren, los mitos, por lo general, que son infectados con Enterobius, tienen un signo característico, ¿no? Mucho escozor anal, se están rascando. ¿Y eso se debe por qué? Porque los huevitos de este parásito se van pegando ahí, se van adheriendo a la mucosa anal, ¿no? A nivel de los pliegues anales, ahí están presentes. Y eso le llama un tipo de escozor. Y eso que ya permite pues, estar rascando constantemente el botín, o de cada cierto tiempo. Entonces, ¿qué se hace en el diagnóstico? Con una cinta adhesiva, con la parte activa que pega, se van haciendo toques, ¿no? Sobre este pliegue anal. 2, 3 toquecitos, profundidad, con cierta presión. Eso permite recuperar los huevitos. Luego esta cinta se lleva a una alambrita, se adhiere a ella y con eso basta. Con este procedimiento, teniendo la lámina con una cinta adhesiva adherida a ella, se lleva al microscopio y se observa, ya sea con 40X, hasta con 10X se queda un poco más. Con 48, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es esto básicamente. Ustedes pueden ver la cinta adhesiva que va adherida a una lámina de vidrio, ¿no? Y es así, con esta parte activa, pegajosa de la cinta, se van haciendo toques a nivel del pliegue anal. Un poquito de presión, ¿no? 2 o 3 toques, y eso es básicamente para que los huevitos se adhieren a la cinta. Una vez adherida, realmente se coloca, se pega en la lámina de vidrio, y así como está, se lleva la plata. Este ejemplo lo vamos a ver ahí en el laboratorio como una forma muy práctica en el diagnóstico de Enterobius peliculares. Y como siempre, hay tratamiento para eso, ¿no? Que es bastante benzol, todo eso. Ahí tenemos bien la técnica mejorada, utilizando un bajalenguas, ¿no?
y adicionándole ya menor contacto. Estos huevitos son muy pegajosos, así que en ese proceso de colocarles un scotch, yo puedo también contaminarme, ¿no? Digamos, tomar contacto con estos huevitos. Por eso la higiene es importante. Se ha podido identificar que muchas veces encontrando un paciente infectado con enterobios es bastante probable que casi toda la familia esté contagiada con este parásito. Y por ende, a este tratamiento que se le da al hijo también se da a todos los componentes de la familia, para un poco reducir la presencia y controlar la posterior contaminación o infección con este parásito. Miren, así se ve en el microscopio, ¿no? Huevitos más o menos ovalados, miren acá, la forma típica de ver, un lado plano, un lado convexo, y en el interior, ¿qué cosa? La forma larvaria. Técnica de Graham, técnica de Scotch, utilizada en el diagnóstico de enterobius verticulares. Y acá está el ciclo biológico del parásito. Igual, ¿cómo elimino ese parásito? Escucha, en la forma de huevitos con las heces. Paciente parasitado, excreta, y en esa excreción está lleno de cosas los huevitos. Los huevitos en un inicio son huevos que no tienen la compactación, no tienen la diferenciación celular, nada de la formación de la llave, ¿no? Esta forma que encontramos en las heces frescas son las formas, vamos a decir así, diagnósticas, las formas que yo voy a identificar, la metodología que la voy a identificar con la técnica del simple Scotch, ¿no? Y la forma infectiva, ya está en la larvita, ¿no? La larvita, recuerden que estas toman más o menos entre 4 o 6 horas para pasar de esa forma ya infectiva, ¿no? A veces un poquito más, pero es corto el tiempo. Y una vez que ingresa a nuestro sistema por la cavidad oral, se puede aceptar básicamente la forma larvaria a nivel del intestino delgado y la forma adulta a nivel del intestino grueso, del colon, ¿no? Igual. ¿Qué efecto genera la forma adulta? Hemos dicho. ¿Qué forma es? ¿Forma patológica, infectiva o diagnóstica? Forma patológica, ¿no? Porque ahí está la irritación, obstrucción. Pero que nunca le pase eso, porque he tenido casos de pacientes que han sufrido obstrucción intestinal, ¿no? Y es un cuadro muy severo, ¿no? Que no tienes tránsito, está obstruido tu intestino. Eso te puede llevar a la muerte. Trichuris chichuri, otro parásito del grupo de los cenáceres, ¿no? También conocido como tricocéfalos chispa, es un parásito bastante cosmopolita, está en todo el mundo y se caracteriza por una enfermedad bastante severa, conocida como una disentería, ¿no? Problemática. Característica básicamente, digamos así, de habitar una área específica es el intestino grueso, ¿no? Y es de aproximadamente 5 centímetros. La típica morfología del látigo es lo que vamos a determinar o que se va a identificar para hacer su reconocimiento, ya sea macroscópico, ¿no? Y claro, en el caso morfológico, en el estado adulto, el macho va de 3 a 5 centímetros y es la forma básicamente del látigo, como dije, la que vamos a identificar, ¿no? Ahora, el macho también es algo que es importante recordar, ¿no? La forma curvada, en extremo, ¿no? Que identifica pues una zona muy activa en el proceso de la copulación. En el caso de los huevos, que es la forma diagnóstica muy vista por microscopía, promedio de 52 a 55 micrómetros, de color marrón, amarillento, en forma de tonel, eso es lo característico, tonel, con unos tapones de queratina en los extremos, que dan una fácil identificación en estas muestras expresas. Vemos acá. Hemos dicho, miren acá los huevitos de trichura, la forma de tonel, de los extremos, como 2 tapones de queratina, y lo que se observa en el interior, ¿no? Es la larvita. Esta sería, como se llama, la forma infectante del parásito. Miren acá un poco más difuso, ¿no? Igual, ¿okay? Típica forma de los huevos de trichura, ¿no? O tricocéfalos. La forma adulta, que es la forma como también se puede identificar macroscópicamente, ¿no? La típica forma es de un látigo, ¿no? Se ve un mango acá y una liga ahí.
¿Quién es más grande? ¿La hembra o el macho? La hembra. La hembra siempre en los parásitos toma una dimensión mayor, ¿está bien? Y miren el macho, ¿no? Esa curvatura clásica los puede identificar, ¿está bien? Y esto lo vamos a ver vamos a decir así, en el laboratorio, ponemos algunos especímenes para ver un poco ese dimorfismo y esa característica entre el macho y la hembra. Y aquí viene un poco lo que podemos decir ciclo de vida. Los huevos ciertamente son consumidos, se traen con alimentos, con líquidos, ¿no? Estas liberan las larvas y se van, digamos, asentando a nivel del intestino, digamos ya, intestino grueso, que es la zona donde desarrollan la forma adulta y ya bien constituida del parásito. Ahora, se ha visto que los pacientes infectados por estos parásitos tienden a tener cierta manifestación clínica. Entre ellas, por ejemplo, diarreas, mucosos, aminolenta, lo que conocemos como la disentería, ¿no? Asociada a trichura, y claro, que puede tener anemia y en algunos casos el prolapso rectal, es decir, esa sensación de querer empujar constantemente por la presencia del parásito hace que en algún momento, ¿no?, el recto salga de su posición y se vea remitido hacia una zona exterior, conoce como un prolapso rectal. Y claro, hay tratamientos, ¿no? El betamazol podrían ser elementos muy útiles en el tratamiento. Y hemos visto más o menos el protocolo al inicio, ¿no? Mucosanguíneos. Y acá está un poco el ciclo biológico de seguimos con el mismo proceso, para que se recuerde. El paciente infectado elimina las heces, en esas heces ¿qué cosas se encuentran? Los huevitos. Estos huevitos, ¿no?, tienen forma de cosa tipo tonel, ¿no?, con corchos en los extremos, ¿no?, y por lo general una zona difusa en un inicio, ¿no?, son huevitos un poquito más grandecitos, y sirven básicamente como una forma, en heces frescas, forma diagnóstica, forma de identificar. Se trabajan las heces frescas para identificar los huevitos. Estos maduran, ¿no?, hasta una forma larvaria, donde sí, aquí son tipos allá, la forma infectiva. Y a nivel intestinal, ¿no?, a nivel intestinal, ¿cómo tenemos? La forma adulta. Desarrollando aquí cosa la forma patológica. ¿Está? Sencillo. Doctor, Dígame. la forma adulta no es una diagnóstica. También puede ser diagnóstica, ciertamente, pero siempre y cuando tú des tratamiento, ¿no? El parásito está bien adherido en la mucosa intestinal. Con las heces así nada más no sale. Pero cuando vas a tratamiento, ahí sí, se desprende muy fácilmente. Pero al principio dijo que los huevos en una superficie era la forma patológica y que el adulto era la forma diagnóstica. Como forma diagnóstica se puede trabajar con cosas, ¿está bien? Los huevitos, que es lo más común, que es lo más que se ve en las heces, pocas veces se ven trazas de parásitos, en algunos casos en los heces se ven pequeñas porciones de proglótides, pero en el caso de los parásitos así, de tipo, digamos así, cilíndricos, como son los nematodes, hay veces que hay un estímulo más, ¿no?, asociado al, digamos así, al medicamento. Como vimos ahí, ¿no?, niño tomó medicamento y una gran cantidad de parásitos se fueron, digamos, expulsados. Ahí, por ejemplo, sí yo puedo tomar como referencia la forma diagnóstica del parásito adulto. Reconociendo la forma típica del parásito adulto, puedo identificar qué parásito es exactamente. Hasta cierto punto es también una forma diagnóstica, pero no microscópica, sino más macroscópica. ¿Sí? Y acá tenemos el ciclo biológico de trichura. Y aquí tenemos, como está en el intestino, miren, una forma bastante interesante de poder ver y analizar un poco el intestino grueso, ¿no?, es haciendo, por ejemplo, las endoscopías, ¿no? Entra una camarita, un tubo ahí, y comienza a ver un poco toda la zona colónica y encuentra pues, estos parásitos, ¿no?, adheridos a la mucosa, ¿no? La típica forma de lácteo adherido a la mucosa del intestino grueso. Es ahí donde reside y ahí es donde pues, se mueve hacia la zona, digamos, genera sus huevitos, excretas, y que se excretan con buenas heces. Otro grupo, uncinarias, igual, nevadas. Y aquí tenemos a dos géneros, vamos a decir así. El género, vamos a decir así, ancilosperma pudendale y
negatón americano. En la morfología hay diferencias básicamente estructurales, pero a nivel de huevos son bastante similares, tanto así que se consideran no diferenciables. ¿Y cómo hacen el diagnóstico? Básicamente con huevos. Y en los huevos, para definir si eso es cinaria o negatón, no se puede definir, simplemente se encuentran huevos de un cinario. Vamos a ver. Aquí se asocia esa patología básicamente a una deficiencia, ¿no?, que puede deberse a falta de hierro y a deficiencia de glóbulos rojos, ¿no? De ahí, por ejemplo, una anemia tipo ferropénica o normocítica. Y lo que se ha podido ver básicamente en relación a uno de ellos, que es angiosarcoma duodenal, que presenta como elemento diferencial 4 ganchos como elementos de adhesión. Es un poco lo que decía, bueno, básicamente la diferencia. Y en el caso del negatón americano, presenta 2 placas cortantes, placas que también permiten que causan adhesión a la mucosa intestinal. Ahora, como dije, ¿no?, diferenciarlos por los huevos, que es lo que por lo general uno obtiene con las muestras de heces, es un poco difícil. Tiene similitud bastante grande, y por eso es que cuando encuentran huevitos así, vamos a decir así, de cubierta delgada, con 6, 4, hasta 8 núcleos, es básicamente huevo funcional, que te podría decir que puede ser angiosarcoma duodenal o negatón americano. De ahí el término de funcionales, que es lo que se da. Estos por lo general tienen un promedio de entre 40 a 70 micrómetros de cubierta delgada, y en su interior pueden verlo, 4, 6 células embrionales. Miren acá. Este es el caso de los duodenales, en la parte cefálica, la parte, digamos, la cavidad bucal que tiene, una pseudo cavidad bucal que tiene acá los ganchos, que permite qué cosa, la adhesión a nivel de la mucosa bucal. Sí, mira. Y en el caso del negatón americano, son como placas cortantes que se adhieren, ¿no?, a la mucosa intestinal. Son mecanismos de adhesión, básicamente, que utilizan estos parásitos para mantenerse fijo a nivel de la mucosa. Y los huevos, tenemos el huevos, la cortical delgada, 4, 6, hasta 8 células, ¿no?, en su interior, que pues es lo típico y es lo que podría ayudarnos en un inicio a identificar estos tipos de parásitos, ¿no? Básicamente es huevos de cocinaria, ya sea los que hemos mencionado. Y aquí vemos un poco que la forma adulta ciertamente presenta bocas con pares de placas, básicamente como tenía el macho, y esto para el negatón americano. Y claro, el ciclo de vida, acá sí tiene un ciclo de vida un poco cambiante porque tiende a manejarse, por ejemplo, periodos donde las larvitas van madurando hasta una forma infectada. Ciertamente, la persona infectada elimina el parásito con las heces, ¿no?, los huevitos en este caso. Estos pasan por un proceso de adaptación, ya sea en tierra húmeda y caliente, formando, pues cocinando los huevitos en tierra y desarrollando un estadio conocido como larvas ramidiformes, y que en un periodo de tiempo, promedio de 4 semanas, pasan a ser, ¿qué cosa?, larvas filariformes, que son las formas infectivas de esos parásitos conocidos como funcionales, y que por lo general logran perforar la piel. Por eso es que la ONU menciona, por ejemplo, los geoelimintos, ¿no?, esos parásitos que pueden estar presentes en la tierra, en el polvo, en la arena, ¿no? De alguna forma, los parásitos llegan a esa zona por algún motivo. Ahora, no sé si ustedes han podido percatarse. Hay veces, hay gente que defeca, ¿no?, en los parques, en los sitios a veces donde un poco desolados por noche, ¿no?, defecan, orinan, contaminan el ambiente, y en algunos casos son animales también que contaminan el ambiente con heces. Y a veces uno no toma consideración de eso, pero esas tierras, ese polvillo, esa arena contaminada con esas detritas puede ser una forma de contagio, ¿no?, con estos parásitos. ¿Pero cómo? Recuerden, el parásito llega a la tierra, el polvo, pasa por un proceso de adaptación, eclosiona como larva ramidiforme, toma un periodo de maduración de 4 semanas para ser filariforme, y es ahí donde esa larva penetra la piel. Muchas veces, les he pasado un video, pero ahí si lo han podido ver, vean cómo acá también en el Perú se ve eso, ¿no? Muchas veces los niños juegan en el
polvo, en la tierra, en la arena, y a veces juegan sin zapatos, ¿no? Sin descalzos, ¿no? Y ahí es donde puede darse el caso, ¿no?, de que esa larva pueda penetrar por la piel e infectarnos. Y la idea tiene un bonito mensaje, ¿no? Por ejemplo, como en este caso, a veces con Ecuador, buscan que esos niños ya no anden descalzos, ¿no? De alguna forma se les dona algún tipo de zapatillas, ¿no?, para que puedan jugar siempre con algo en sus pies, ¿no?, y seguir esa forma de jugar. Y aquí pues, se infecta, pasa por hematógenos a los pulmones, llega a la boca nuevamente y de ahí a los intestinos. Ciclo similar a lo que podría ser el ciclo de luz. Y claro, a esto, como siempre, hay tratamiento, ¿no? Medicasol podrían ser la opción. Medicamento. Y acá está un poco el ciclo de vida. Miren acá, el paciente infectado elimina las heces con los vuelitos de mucinarias, en la forma delgada de la cubierta, 6 a 8 células inmundadas. Estas forman una larvita, digamos así, todavía una larva inmadura, o sea, como ramiforme. Pasan semanas, larvas filariformes, y estas son las que penetran la piel y generan el contacto, ¿no? Y ahí eso pasa todo un ciclo de abdomen, pulmones, boca, intestino. Igualmente, forma diagnóstica, huevitos, forma infectiva, filariformes, formas patológicas, formas adultas en el intestino. Otro género normal es Gonquiloides estercoles. Es un parásito bastante agresivo que por lo general, si se asocia a pacientes con inmunosupresión, pacientes sistémicos, pacientes debilitados, puede tener un cuadro de infestación severa llegando a la muerte del paciente. Es un parásito más temible ese daño, ¿no? En este caso, por ejemplo, este es un poco lo que resalta. Puede tener muerte por autoinfestación interna. Es un proceso interno, o sea, nuestro propio sistema va a generar de forma repetitiva que este parásito se esté replicando, su ciclo biológico se dando dentro de nuestro sistema, pero de forma ya propia. Vamos a ver acá un ejemplo. Automáticamente, si vamos a el dimorfismo, la N de unos milímetros, siendo las formas infectantes del tipo filariforme, que puede llegar hasta 500 kilómetros. El ciclo de vida, lo más importante son filariformes, pasan filariformes, llegan al intestino, circulación venosa, corazón, pulmón y nuevamente al intestino. Miren ese ciclo, ¿no? No solamente es llegar de frente al intestino, sino que pasan por diferentes órganos, como puede ser el corazón, los pulmones, y recién ahí al intestino. Parecido al ciclo de Roux, pero con sus particularidades, ¿no? Ahí está el medicamento utilizado para este caso. ¿Qué es eso? La ivermectina, ¿no? Es el medicamento antiparasitario de elección cuando tenemos ese tipo de cuadro de elecciones. Vamos a otro grupo, platanemitos. En el caso de los platanemitos, aquí cambia un poco la cosa. Ya no son gusanos redondos, no son gusanos cilíndricos, no segmentados, o sexual. Acá la cosa va cambiando. Ciertamente, son parásitos. La forma típica depende de si son, en este caso, en el caso de los, si son céstoles o son, ¿qué son tremados, ¿está bien? En el caso de los platanemitos, básicamente usamos hermafroditas, es decir, tienen esa constitución ambos sexos, ¿no? Por lo general, en el grupo de los céstoles son segmentados, y en el caso de los tremados son planos, tienen forma foliar o forma rombo. Eso marca un poco la diferencia. En el caso de los céstoles pueden medir dimensiones extensas, ¿no? Varios metros, 5, 6, hasta 8 metros. Y en el caso de los trematos, unos centímetros, 1, 2 centímetros, un poquito más podría ser la condición habitual en el tamaño de estos parásitos. Hablemos un poco de los céstoles, que es un grupo bastante, vamos a decir, álgido, porque se ve mucho el cuadro de parasitosis por céstoles. Por ejemplo, en este caso podemos ver que son parásitos planos, asentados,
¿Qué es lo característico de estos parásitos? Si uno ve la morfología típica, va a encontrar que está constituido, ¿no? Si hemos dicho, son gusanos acintados y planos, hacen una cinta, por una cabeza o escoles. El escoles puede tener, ¿no?, algunas zonas irradiadas de ganchos, ¿no?, como una corona de ganchos, ¿no? O puede tener ventosas, ¿no? Esas ventosas, tanto como los ganchos, son elementos de fijación en la mucosa. Un incipiente cuello, y de ahí que cosa, toda una estructura corporal conocida como estróbilo. Este estróbilo tiene segmentaciones, y cada segmentación es conocido como proglótide. Ahora, si uno ve la estructura de dónde empieza la cabeza y cómo esto se va engrosando, eso también tiene importancia porque se ha visto que a medida que un proglótide toma consideraciones en la reproducción de estos animales, o mejor dicho, de estos parásitos, pues con un mayor volumen. Se dice, o se tiene como referencia, que los que están muy cerca al cuello del parásito son conocidos como proglótides inmaduros. A nivel central, proglótides maduros, y en la parte más distal, proglótides largos. Son los que están activos con una gran cantidad de ramificaciones uterinas donde están produciendo los huevitos, ¿no? Los huevitos que van a salir después al intestino y que después van a ser arrastrados con las heces. Entonces, importante ver un poco la morfología, porque cuando uno hace diagnóstico, ciertamente los huevos son los elementos de identificación microscópica, pero cuando ya tú obtienes por alguna forma, ¿no?, por arrastre, muchas veces cae algo de proglótides en las heces, tú puedes hacer también diagnóstico con estructuras, ¿no?, de este parásito, ¿no?, reconociendo un poco el proglótide, las ramificaciones y algunas características más, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los proglótides y las ramificaciones características y los huevitos que se van. Uno de ellos, creo que los más conocidos, es la tenia sólida, la tenia que tiene como huésped definitivo, ¿no?, al ser humano y como huésped intermediario al cerdo. Mal llamado a veces parásito, tenia del cerdo. Podemos decirle que tenia del cerdo en relación a que se ha podido ver que consumiendo la carne del cerdo podemos tener un cuadro de teniasis, ¿no? Pero el problema está en que si consumimos los huevos de la tenia, ahí sí el problema se agrava más, porque ahí puede tener cuadros de cisto, y cosas que es un cuadro más serio. Hay una lista morfológica de ustedes acá. Qué miedo. Escoles, por un poco redondeadas, tienen ganchos, que son elementos de fijación, cuello diminuto y proglótides. La extensión puede ser de 5 o 6 metros a más. Uno ve un poco las características, ¿no?, de la tenia. Gusanos acintados largos, ¿no?, que están depositados muy bien a nivel del intestino delgado. Y, por ejemplo, morfológicamente, pueden llegar, por ejemplo, en el caso de los adultos, ¿no?, 2 a 3, hasta más, 5 o 6 metros. Y claro, en el ancho es bastante menor, de 5 milímetros. Y acá, que es la forma más o menos, vamos a decir así, de escoles, globoso, circular, de uno por uno, y los proglótides en promedio pueden ser hasta de 1000 unidades, ¿no?, que es lo que a veces uno identifica como forma diagnóstica macroscópica de estos parásitos. Ahora, se ha podido ver que en la parte de los proglótides grávidos, las ramificaciones uterinas, como mencionaba acá, son elementos también de diagnóstico y de identificación del parásito. En este caso puede haber entre 6 a 12 ramificaciones, y eso es bastante característico en los proglótides grávidos de tenia sólida. Entonces, son algunas formas que permiten el diagnóstico. Acá tenemos un poco más la parte de escoles, la forma radial, las ventosas acá. Pero esta forma de ganchos es bastante típico, ¿no?, una reina, ¿no?, vamos a decir así, de estos parásitos que permiten fijación. La forma extendida, ¿no?, de menos a más, vamos a decir así, y la forma segmentada, la segmento pequeño, proglótico. Vamos a ver un poco. Ciertamente el paciente infectado, ¿qué cosa elimina? Heces con huevos, y esos huevos tienen tamaños característicos, en promedio entre 35 a 50
presentan una membrana gruesa, ciertamente, y en su interior presentan un embrión a veces con 6 ganchos, bastante típico, pero eso sería ¿qué cosa? La forma infectiva, identificar el huevo, por ejemplo, es una forma infectiva. Ahora, se ha visto que el ciclo de vida de este parásito se puede dar, ¿no? Por ejemplo, que podría ser, vamos a decir, los huevos que se eliminan con las heces, y estos pueden ser consumidos, ya sea por el cerdo, que es un común, ¿no? Lamentablemente, uno de los animales que come comida en descomposición, una comida limpia, vamos a decir así, y es porque sus criadores le dan eso y se acostumbran a eso, y bueno, y el cerdo pues ya se habitúa a consumir comida sucia, pero puede consumir también comida refinada, muy bien constituida, como a veces, por ejemplo, algunas empresas, ¿no?, que ya son reconocidas, alimentan a sus cerdos con una alimentación nutritiva, pero también hay otro extremo, ¿no?, donde hay, digamos así, criadores de cerdos donde lo alimentan básicamente con alimentos de descomposición o alimentos en presta. Y el cerdo, pues, consume eso, cargándose de una variedad de microorganismos y parásitos. Entonces, se contamina aquí, consumiendo, por ejemplo, alimento contaminado. En este caso, por ejemplo, o con huevos del paciente infectado, ya sea el cerdo o ya sea el cerdo, digamos, puede generarse, por ejemplo, posteriormente larvas fósferas, atraviesa el canal sanguíneo y puede afectar músculos y cerebro. Es muy común, por ejemplo, que el cerdo, al consumir un alimento contaminado como estos huevitos de pacientes infectados con teña sóleo, estos huevos pasan al intestino, forman larvas pequeñas y se insertan a nivel muscular, tomando lo que conocemos como una estructura o un cisticerco muscular o miocisticerco, que por lo general, ¿no?, se enquista en la carne y son muy resistentes al calor. Y cuando consumimos, digamos así, carne de cerdo, con esas pequeñas zonas, vamos a decir así, grisáceas a nivel de la carne, que a veces no son identificables, porque son muy pequeñitas, si no tienen una buena cocción, ¿no?, ya sea se pocha, se hierve o en todo caso se fríe, no vas a eliminar ese parásito, ¿no? Y más bien cuando consumes la carne, esa forma, vamos a decir, de cisticerco, ¿no?, eclosiona, libera la larva, y ahí es donde la larvita ya liberada se ubica en el intestino y genera la forma adulta, que sería en este caso la teniasis, ¿no? Entonces, consumir de carne de cerdo a lo más nos podría dar cosa una teniasis. El problema es consumir los huevos, porque los huevos sí, ahí sí está el problema, porque bien, los huevos pueden ir al músculo o también pueden ir al cerebro, y es en el cerebro donde genera el cuadro de cisto neuropsicosis, ¿no?, que es un cuadro más grande y pues agresivo. En este caso, por ejemplo, la ingesta de carne de cerdo conquista ¿qué cosa? Va al tubo digestivo y forma ¿qué cosa? La forma adulta de la tenia, lo que conocemos como una teniasis. Y en el caso, por ejemplo, de lo que se podría observar como parte de la manifestación del paciente, malestar abdominal, flatulencia, agotamiento y pérdida de peso. Recuerden que estos pacientes por lo general absorben nutrientes, ¿no?, y van poquito a poquito como que quitándonos esos alimentos, ¿no?, y al final vamos desnutriendo progresivamente. Acá tenemos un poco viendo el ciclo de vida. El ser humano es el parásito definitivo, por hecho en este caso, donde se asienta la forma adulta definitiva, la forma de la tenia, y el cerdo es el huésped intermediario, donde come de alguna forma el alimento contaminado con los huevitos, donde estos huevitos se ven listados, ya les pongo la palabra, se listan en la carne del cerdo. Acá tenemos las dos formas, ¿no? Miren, paciente parasitado, elimina las heces contaminan alimentos, forman parte del alimento del animal, consume los alimentos, ese alimento contaminado libera larvas que se enquistan en su carne y nosotros podemos entrar en la carne de cerdo de diferentes formas. Una vez consumida la carne de cerdo, ya en el intestino, libera la larva y forma el estadio adulto del parásito. Lo más peligroso es que
cisto, neuroticosis. Afectar el cerebro tiene un problema bastante fuerte, ¿no? Desde lo que podrían ser cefaleas, ¿no? Hasta lo que podrían ser convulsiones, ¿no? Las tomografías que se observan en esos pacientes con cuadros de cisto, neuroticosis pueden generar, ¿no?, zonas quísticas a nivel de ciertas áreas del cerebro. Depende de qué zona afecte, ciertamente, ¿no? Y lamentablemente ahí el tratamiento a veces logra simplemente reducir el proceso o en todo caso evitar que esto siga expandiéndose, ¿no? Es un cuadro bastante, digamos, y acá tenemos, ¿no?, una teniasis. Si es en un individuo, logra generar cosa, una cistoleucosis, una cistoleucosis, o es asociado, por ejemplo, al puesto intermedio del cerdo, cosa genera una teniasis, ¿no? Esos son los conceptos de diagnóstico, identificando los huevos, identificando los proglótides, al simple parte de la estructura del parásito, ¿no? Básicamente los proglótides grávidos, ¿no? En promedio 6 a 12 ramificaciones uterinas, que es lo que por lo general se puede observar. Y tratamiento, claro, ya no acá es meditación, en el tratamiento que estamos hablando de céspedes, ¿no?, de otro grupo. Y aquí básicamente es qué cosa, nitrosamina y prasicona. Las presentaciones, tabletas. Estamos hablando de leucotenia saquina. Acá la tenia saquina tiene una característica importante, ¿no? Es conocida como la tenia del ganado vacuno, de la res, ¿no? Morfológicamente cambia un poco la característica de una tenia solio. El expolex, en este caso la cabeza, tiene forma más o menos cuadrilátera y se observa como elementos de indicación esas ventosas, ¿no? Características morfológicas muy reconocidas. ¿Cómo me infecto con este ratito? Bueno, consumiendo carne de res infectada, carne de res que presenta quistes de este parásito. Morfológicamente puedo ver estas características, ¿no? Miren, la forma adulta puede llegar a 3 metros, hasta un poquito más, hasta 5 o 6. Hay literatura que mencionamos aquí, y por lo general, el largo de los proglótides son de 6 milímetros, un poquito menos, vamos a decir así, que el de la tenia solio. Y, digamos así, la parte del escolex, ¿no?, cuadrilátera con dimensiones de 1 por unos 5 milímetros, ¿no? Ahora, vamos a ver que la parte más activa de todo el estrógeno va a ser básicamente los proglótides grávidos. Y en estos radios se observan promedio de 12 hasta 30 ramificaciones uterinas. Esa es una forma de cómo se puede identificar a un proglótide de tenia saquina. Y la forma, en este caso, por ejemplo, de los huevos, de 25 a 50 micrómetros por kilo. En relación a los huevos también hay una cosa que hay que mencionar. La dimensión y la morfología son bastante similares de la tenia solio y la tenia saquinal. Cuando hacen un diagnóstico microbiológico y identifica huevos, no puede definir si es de tenia solio o tenia saquinal. Pero más dice que es huevo de tenia, es el con diferentes especies. ¿Saben? Y ahí tenemos qué cosa, la forma más o menos cuadrilátera de la cabeza, el escolex, la presencia de las ventosas, ¿no?, y los proglótides grávidos, que son los elementos de identificación. La forma citada, miren, permite identificar varios metros, ¿no? Y miren cómo es que va de menos a más, ¿no? La dimensión del proglótides se ve expandida, se ve engrosada cuando son proglótides grávidos. El ciclo de vida básicamente es, ¿no?, desde los huevitos que están contenidas o están arrastradas por las heces, pasan a ser consumidos por el ganado vacuno, básicamente por el consumo de pasto, ¿no? La hierba que contaminan estos huevos son consumidos por el ganado vacuno. Pasa al intestino y ahí puede ir a músculos y a órganos donde se enquista esta forma de órganos. ¿Qué se puede ver en el paciente? Irritación en la mucosa intestinal, se puede encontrar sintomatología como cefalea, dolor abdominal, diarrea, apetito, fluido anal. Otro elemento muy similar que podría ser en el caso de enterobios. Y el diagnóstico, así se señala, en este caso, fluidos de la tenia, similares a la tenia solio,
tratamiento, niclosamida, rescalopel, y a veces una sola dosis, miren, en ayuna es utilizado para tratar este tipo de parasitosis, ¿no? El problema es que cuando ya tienes el cuadro de cisticercosis, ¿sí? La digestión normal, hay teniasis, esto puede ayudar a mejorar la condición del paciente. Acá es un poco el signo biológico, ¿no? Ven ustedes acá al hombre y ven ustedes a la res, al ganado vacuno. Miren, ¿cómo nos infectamos nosotros? Básicamente por un mecanismo de carnivorismo, comiendo la carne del animal. ¿Y cómo se infecta el animal? Básicamente por fecalismo. De alguna forma logra consumir restos o parte de heces que contaminan alimentos, ¿no? Grasas, piel. Y ahora un poco el mecanismo, ¿no? Contaminación, aguas hervidas, hierba, pasto, carne contaminada. Y por más que uno lo procese, la carne, ya sea, no sé, de trituración, preparación con algún tipo de agente químico para la mejor degustación, eso no elimina el parásito, ¿no? Sería bueno el calor, un buen hervido, sancochado de la carne o un proceso de fritura podría eliminar el parásito, ¿no? Y bueno, además un poco el ciclo y al final la contaminación y la infección que se puede dar por consumo, básicamente de carne infectada con quistes de tenia saquina. Y para un poco diferenciar, ¿no?, entre las dos especies, ¿no? Tenia, ven ustedes, paciente infectado. Del paciente infectado, ¿qué es lo que yo puedo obtener para hacer el diagnóstico? Bueno, las heces, ciertamente. ¿Qué pueden ver en las heces? Huevitos y parte de qué cosa? De esos proglótides grandes, ¿no? Las heces arrastran eso. Y los huevos me dicen que son huevos de tenia, básicamente, pero no me dicen si es de tenia saginata o de tenia sólida. Pero los proglótides sí me dicen eso, miren ustedes acá, ¿no? Tenia sólida, tenia saginata. Y cada uno de ellos tiene, por ejemplo, características, ¿no? Y eso es, ¿qué cosa? En las ramificaciones. En el caso de tenia sólida, 6 a 12, en el caso de tenia saginata, de 12 hasta 30 ramificaciones. O sea, eso marca la diferencia, ¿no? Y nos permite hacer la diferenciación. Como muestras de intermediarios, cerdo, ganado vacuno, y claro, consumo de carne con quistes o esta carne enquistada, que es el que nos puede contagiar. Si consumo la carne, ¿qué es lo que me da? Ateniasis. Pero si consumo de forma directa los huevitos, ahí está el problema. Esto me puede dar una cistocistosis. En peor caso, una cistodendrocistosis. Las formas adultas pueden ser identificables, las cabecitas ayudan también a la identificación, pero claro, cuando uno ya toma un medicamento, por arrastre puede encontrar excepciones más largas del parásito, ¿no? Y ahí recibe identificar, pues ya reconociendo la morfología, las estructuras de una tenia, sea sólida o saginata, determinar su, digamos, su especie. Igualmente, estadio igual, estadio efectivo, estadio diagnóstico, estadio patológico. Otro parásito, Hymenolexia, conocida también como la tenia enana. Miren realmente unos cuantos centímetros, vamos a decir así. Segmentación típica, gusano asintado, característico, pero una zona muy activa a nivel cefálico. De escoles tiene muchos efectos, tiene un buen mecanismo de adhesión a nivel de la mucosa. Se podría decir que es uno de los parásitos más pequeñitos, pero más agresivos, ¿no? Y como se puede ver, tamaño más o menos de 25 o 25 centímetros, básicamente. Yo sé que por eso una tenia sólida, una tenia saginata que son extensiones largas, ¿no? Metros. Y un ancho de 3 a 6 milímetros. El escoles, que es esta parte ventosas y gancho, conjugan los dos elementos importantes en la fijación. Y claro, los proglótides, si uno hace la cuantificación de los proglótides, llegan nomás hasta 200 unidades, ¿no? Son características generales de este país. Ahora tenemos un poco la característica del huevo, que es la forma diagnóstica que tenemos aquí. En este caso, tamaño de 40 micrómetros, si comparamos con la tenia, es un poquito más pequeño, pero es
tiene cosa doble cubierta, ¿no? Y en el interior, la larva hay con 6 ganchos, de modo también como hexacanto, que es bastante característico de su huevo de Iminolepis nana. Acá tenemos acá está el parásito, la larvita, ¿no? Con 6 ganchos, hexacanto. ¿Dónde están los ganchos? La ven, poniéndose aquí. Bueno, ¿qué hora tenemos? 8:25. Okay, vamos a avanzar. Y ahí la forma extendida del parásito, ¿no? Recuerden bien, esto lo tomen en cuenta, ¿no? Siempre la parte cefálica, el cuello corto y el estróbilo. La segmentación, los lóbulos, y cuando es la parte más extendida, externa, o mejor dicho, más distante, tenemos lo que es más de mayor dimensión, que son los grávidos, los activos de la producción de huevitos. El ciclo de vida básicamente se puede asociar quizás a la presencia de ciertos huéspedes intermediarios, por ejemplo, como, vamos a decir así, las pulgas o los escarabajos, que son huevitos que pueden contagiarse con un estadio larvario y luego llegar, ¿no?, como otro estadio ya a la parte infectante que se desempeña. Por lo general, se puede dar un cuadro de autoinfección, que es lo que más agrava el proceso, un cuadro repetitivo en nuestro propio sistema digestivo y ahí a otra parte de nuestro cuerpo, donde si no hay control con antibióticos, pero en este caso con antiparasitario, pues el proceso se puede ser mucho más agravante. En este caso, por ejemplo, ¿qué manifiesta el paciente? Dolor abdominal, difuso, persistente, diarreas, meteorismo y anorexia, lo que condiciona a veces el trabajo de peso. Se ve que a nivel de la mucosa se ve necrosis y descamación de células extraídas en el sitio, generando, por ejemplo, vamos a decir así, por la presencia del gusano en su condición adulta. Posicionada en un área, básicamente intestinal, va degradando, alterando la mucosa intestinal, generando el cuadro de inflamación y necrosis, y eso pues, puede generar, ¿qué cosa? Perforaciones del cuerpo, también degradando, dañando la mucosa, puede generar, ¿qué cosa? Perforaciones. Y tratamiento, puede ser bacterio, a veces en ayunas, dosis única, puede tener un beneficio de un tratamiento eficaz. Escoles, ventosas, gancho de una buena variedad de ganchos, el ciclo biológico del parásito utilizando como huésped intermediario aquí a las pulgas, a los escarabajos, a los gruesos, y aquí, y aquí vemos un poco más complejo. Mira, se ha visto que Iminolepis nana, siendo un parásito pequeño en relación a los otros, tiende a una agravante, ¿no? Uno se puede infectar con los huevitos, a completar ciertamente, ¿no?, en una forma directa, ¿no?, invisible, y otra infectar huéspedes intermediarios, ¿no?, pulgas, y la forma natural recién infectar a 2 huéspedes que se ha visto como definitivos, el ser humano y las ratas, los roedores en este caso. Pero ya dentro de la persona, del individuo, se puede ver lo que conocemos como una autoinfestación, ¿no?, o autoinfección, donde el propio huevito se va distribuyendo por los órganos tejidos, viendo formas larvarias, desarrollando formas adultas, y ahí, ¿no?, produciendo huevitos pero en nuestro interior, de una forma cíclica, ¿no? Esto, como una autoinfestación, es la forma agravante del parásito que puede tener mucho más severos, ¿no? Aquí para crear un poco las características morfológicas que se pueden identificar dependiendo de la implementación de las escoles o los proglóbulos, ¿no? Miren, tiene sólido, forma redonda, globosa, tiene espinada, forma cuadriláteral, y diflubotrium lato, también diflubotrium pacífico, que la tenía antes, una forma lanceolada, con este surco suctor botrium, ¿no? La forma típica de los proglóbulos se ve como va cambiando. Por lo general estas son más alargadas, ¿no?, tanto en sólido como en espinada, pero el diflubotrium es más ancho, ¿no? Y las ramificaciones varían, ¿no? Sólido 6 a 12, 12 a 30, y estas van de 8 a 12. Entonces, esas características son importantes en la identificación de estos parásitos.
Echinococcus granulosus. Ese es el famoso parásito de la tenia del perro. Es otro parásito diminuto también, ciertamente es pequeño, si comparamos con los clásicos céstodes. Miren acá su característica. Básicamente es trisegmentado, hay 3 proglótides. Miren el cuellito y acá está el escoles, ¿no? Y como siempre, la parte más distante, el proglótide grave es el que está generando la producción más activa del cuerpo. Morfología de 2 a 5 centímetros, en el caso del tamaño, con el presente, y lo que se ve que esa parte activa es de mayor intensidad. Los huevos pueden tener dimensiones entre 30 y 50 micrómetros, ser básicamente redondos y esféricos. Vamos a ver acá lo que llama la estructura un poco interna en este caso del parásito, ¿no? Demasiado grueso. De la tenia del perro, la forma esférica redonda de los huevos. Y claro, ¿qué se ha visto en un ciclo de vida? ¿No? Tiene básicamente como forma, digamos así, de contacto los huevos, que ciertamente pueden ir, ¿no?, a contaminar, digamos, algún tipo de, vamos a decir así, estructura, superficie, alimento, ¿no? Puede pasar, por ejemplo, a herbívoros, hay algo digestivo, la pared intestinal, pulmones e hígado. Mucho se ha visto, por ejemplo, que los animales infectados, en este caso los perros, al defecar, las heces cargadas con los huevitos contaminan, ¿qué cosa? Pueden contaminar tierra, polvo, hierba, pasto, ¿no? Y es en este caso, pasto, donde animales, por ejemplo, como la bovina, ovejas y todo eso, pueden contaminarse, ¿no?, consumiendo el pasto y generar, pues, un estadio de enquistamiento, ¿no?, en órganos tan sensibles como el pulmón o el hígado. Y algo similar pasa en el ser humano. ¿Qué se puede ver en el caso ya de la manifestación clínica? Puede ser asintomático, muchas veces pasa un cuadro de inactidosis por muchos años, digamos así, sin manifestación clínica, hasta que ya el cuadro se hace muy cruento, el quiste crece en dimensiones alarmantes, ya sea en el pulmón como en el hígado, ya alterando la funcionalidad, y esto ya genera, pues, un cuadro quirúrgico, ¿no?, de eliminación y corrección de la zona dañada, ¿no? Varía según el número de quistes, ¿no? Claro, yo puedo encontrar un quiste o quistes, digamos, 3 o 4, ¿no?, a nivel hepático como a nivel pulmonar. Es algo característico que mencionaremos adelante. Ahora, aquí siempre un poco el diagnóstico. Cuando ya la estructura afectada es un órgano y no toma contacto con muestras de heces o arrastre de heces, aquí el diagnóstico varía. Ya no es típicamente las heces y la instalación de huevos, ¿no?, sino ya son pruebas serológicas las que se trabajan para el diagnóstico, como podrían ser, por ejemplo, pruebas de inmunodesencia, lo que es las pruebas de inmunoelectroforesis o las pruebas de hemaglutinación directa. Tratamiento, praziquantel, un medicamento que puede dar un poco la reducción de estos análisis. Y acá tenemos un poco lo que comentaba, ¿no? Miren, pacientes infectados, en este caso no son pacientes, vamos a decir, son básicamente animales infectados. Recuerden que el muestra definitivo del parásito es el perro, es la tenia del perro, Echinococcus granulosus. Las heces secretadas, eliminadas por esos animales, eliminan huevitos. Estos huevos pueden contaminar, ya sea alimentos, superficies, pasto, y eso puede ser consumido por esos animales, y en los animales pueden desarrollar, ¿qué cosa? Los quistes, ¿no? Ahora, se ha visto que nosotros también podemos tener un proceso bastante similar. La contaminación con estos huevos y que ingresan con los alimentos pueden llegar a afectar órganos tan sensibles como, ¿qué cosa?, los pulmones y el hígado, ¿no? Ahora, el animal o el perro se infecta justamente por comer vísceras de animales infectados con quistes de este caso, que es un poco el proceso, ¿no? Y el diagnóstico se puede hacer, ya sea, si es en animal, pues observar sus heces, ciertamente, pero en el ser humano, ¿no?, ya es estudios por serología, ¿no? Las pruebas de inmunoreacción ayudan mucho a identificar este parásito conocido como Echinococcus granulosus.
Diflubotrium pacífico, que es una tenia de pez, no vemos esa forma característica, es como un gusano con punta lanceolada, ¿no? O sea, la cabecita, en el esqueleto lanceolado, y presenta otros elementos juntos. Miren, aquí es típicamente la tenia de pez. ¿A qué se asocia esto? A un cuadro de anemia, una anemia con carencia de vitamina B12. Y lo que se ha podido ver el consumo del pescado crudo básicamente, que puede ser un ceviche y la variedad de platos asociados a esto, pueden ser elementos del posible contagio, ¿no? Por eso es importante reconocer las condiciones del pescado, no solamente ver que es una carne bien constituida, sino evaluar en ella si no hay pequeños quistes, ¿no? Elementos enquistados en la carne, como porciones blanquecinas, que están desapareciendo en diferentes partes de la superficie de la carne del pescado. Y como no pasa cocción, pues es fácilmente digerible y ahí, consumiendo este pescado, pues genera un cuadro de parásitos. Morfológicamente, estos parásitos, en el caso de la forma adulta, tienen más o menos unos 50 centímetros a 2 metros de largo. Miren, el escólex es lanceolado y cuenta con dos subconstructores o bote, ¿no? Vamos a ver acá. Perdón. Aquí está un poco lo que ustedes ven acá. Bien, este es el pescado. El pescado, por más que ustedes le agregan, por ejemplo, condimentos, sal o diferentes elementos que podrían mejorar el gusto del consumo, no generan ningún tipo de efecto sobre la presencia del parásito, ¿no? El hecho de colocar ácidos no genera ningún tipo de efecto. La carne conquista este parásito, ¿no? La larva enquistada muchas veces acá, o una larva, digamos así, modificada, ¿no? Incrustada en la carne, puede ser consumible y al ser consumible, pues genera el cuadro de parásitos. ¿Qué es lo que se ha visto? Básicamente peces que pueden tomar contacto mucho con las orillas del mar, ¿no? A veces en las orillas del mar, ¿no? Las zonas centrales, toman mucho contacto con aguas contaminadas, aguas que podrían llegar mucho arrastre de heces, no de lo que podrían ser desagües de la ciudad. Ahora, se ha visto que en el proceso, digamos así, biológico de este parásito, su ciclo de vida toma mucha importancia. Se trabaja mucho con huéspedes intermediarios, en este caso un microcrustáceo, ¿no? Que puede pasar de un inicio, un porasidio, esto logra contactar un microcrustáceo, donde se desarrollan estadios como PPO, larva, preselicoide, y ahí es ahí donde se infecta el pez, ¿no? Con esta larva preselicoide. Siendo esta larva preselicoide la forma infectante o la forma consumible y la forma como nosotros vamos a desarrollar posteriormente la teneasis. Los huevos, que son elementos de identificación, pueden tener promedio de 50, 60 por 36 a 40 micrómetros, ¿no? Son huevos que están también observables en estos crocodiles grávidos, donde se observan las ramificaciones uterinas de forma en roseta. Tenemos el ciclo biológico, miren ustedes acá. Paciente infectado, elimina las heces maduran, toman un estadio llamado porasidio, ¿no? Digamos acá. Sí, porasidio. Estos logran infectar, ¿qué cosa? Al huésped intermediario, que sería en este caso un microcrustáceo. Este microcrustáceo es consumido, ¿no? Por, digamos así, o mejor dicho, desarrolla un estadio más de Perocercodio, y este es consumido por un pez, ¿no? Al final, nosotros consumimos el pez, ciertamente, y es el pez que nos genera, digamos así, la forma de teniasis, ¿no? Asociar de cosas a la forma infectiva, que es de Plenocercodio, ¿no? En el caso de Diflubotrium pacífico. Es un ciclo que se repite, y recuerden, forma infectiva, forma diagnóstica, pues acá, huevitos, forma infectiva y forma patológica. Ahora, en la forma diagnóstica, o sea, lo que son los huevitos, como también la identificación de los proglotides, ¿no? Básicamente los proglotides grávidos. ¿Qué cosas nos llaman de un paciente parasitado? Básicamente, abdominal, medio
3 más 3. ¿Cuánto tiempo tenemos? Estoy corriendo porque ya tengo una sala. ¿Cuánto? 20 para Ya está. 10 minutos debemos estudiar para que con eso 10 minutos de clase. Ahora, en el caso de los tremátodes son gusanos que forman parte de los cestos, pero que tienen características importantes, ¿no? En este caso, básicamente son gusanos, o mejor dicho, gusanos planos, ciertamente, pero de forma foliar o de forma romboide. Por lo general también tienen ese mecanismo de jodida, y hay dos especies que son muy activas, fasciola hepática y paragoninos peludianos. Vamos a mencionar en este caso, claro, vamos a poner características generales. En el caso de la fasciola hepática, que es el parásito que puede afectar y dañar el hígado, es importante, ¿no? Este parásito tiene características básicamente de, si hablamos de la morfología, ¿no? Puede tener una forma adulta, más o menos entre 2 a 5 centímetros, la forma, digamos así, de dimorfismo de suela no existe, son básicamente hermafroditas, y lo que pueden ver como elementos constitutivos, estructurales y funcionales a las ventosas, que son elementos de fijación, y claro, el elemento también de reconocimiento para la identificación de la presencia del polo genital, donde se van eliminando, se van desprendiendo los huevos. Los huevos, que son una forma diagnóstica identificada, tienen un tamaño más o menos entre 150 a 50 micrómetros y de forma ovalada y operculados. Aquí lo vemos acá, de la fasciola, 2 a 5 centímetros, forma foliar, tiene una zona cefálica muy activa, y en la zona cefálica lo que podemos reconocer es una ventosa oral, digamos así, y otra ventosa ventral, y entre ellas el elemento importante que es el polo genital. Estas ramificaciones intestinales, por ejemplo, ramificaciones uterinas, son muy activas en la producción de huevo. ¿Ven? La morfología típica. Y aquí está la forma, la cara ventral del parásito, en la forma adulta, la zona cefálica, la ventosa oral, la zona, vamos a decir acá, la ventosa ventral, y entre ellas está lo que conocemos como el polo genital. La forma del huevo, hemos dicho, es básicamente ovalada, ¿no? Y tiene en la zona más anterior como un achatamiento, lo que conocemos como un opérculo, ¿está bien? Este opérculo es característico, es una zona de escotadura y por lo general dimensiones entre 150 largo por 50 micrómetros de ancho. Vemos acá la zona difusa. ¿Cuál es el ciclo biológico de la fasciola hepática? Bueno, puede venir, ¿no? Ya en el, vamos a decir, en el individuo que está infectado, la forma juvenil, que en este caso es la de metacercal, que es la forma infectiva del parásito, puede llevar al intestino, a la cavidad peritoneal, pasa al hígado y se acumula a nivel de la vesícula biliar, generando aquí cólicos biliares y también litiasis biliares. Es un parásito que te va a condenar a futuro, ¿qué cosa? Extirparte la vesícula biliar, ¿no? Su ciclo biológico aquí toma más o menos de 2 a 3 meses, ¿no? Ahora, pero ¿cómo viene todo? Si ustedes se pueden analizar, ciertamente, el paciente infectado elimina las heces van a perder los huevitos, estos huevitos tienen a erosionar y forman un estadio conocido como miracidio, que es acá, y este ciclo o estadio de miracidio contagia o toma como referencia a otro huésped interveniente, en este caso el caracol. Y en el caracol se desarrolla diferentes estadios, estadio de esporoquiste, beta y cercaria. Siendo el estadio cercaria, la pequeña forma flagelar se desprende del caracol y se va a posicionar sobre algunos arbustos o plantas de talla corto, como podría ser, por ejemplo, los perros. Los perros se considera como un elemento de posible contagio, ya que ahí se posiciona esta forma cercaria, desarrollando un estadio conocido como metacercaria. La población que vive en los Andes, que vive en zonas rurales, muchas veces se contagia por consumir perros cargados como estadios de metacercaria. Por efectivo, en este caso de cosa, metacercaria. Y los animales también, que también tienen un ciclo que se desarrolla bastante similar en animales que consumen pasto contaminado. Entonces, al final esto, como hemos dicho, pasa, ¿no? Intestino, peritoneo, hígado, vesícula biliar. Y ahí es donde genera pues, cuadros de litiasis y probablemente
vejiga, hepatomegalia, dolorosa, cólicos biliares y litiasis biliar. Esas piedras a nivel de la vesícula biliar asocian a la presencia de fasciola hepática. El diagnóstico se hace básicamente por inmunoserología, ¿no? En este caso inmunobiología y pues temblor de lisa y ecografía. La ecografía permite ver un poco la morfología, la presencia del parásito a nivel hepático. Tratamiento, sí, claro, eso me interesa, eso es posible tratar, ¿no? En algunos casos puede haber un operatorio, pero ya con extirpación no sale la vesícula biliar. Para terminar, para la morfología, lo que queremos es sacar ese otro parásito que también tiene importancia porque tiene un ciclo similar a lo que podría ser la fasciola con diferencias que mencionaremos, ¿no? Morfológicamente son bastante similares. Ahora, lo que se ha podido ver es que la una puede estar entre 8 a 15 milímetros por 4 o 5 milímetros faciales. Básicamente empezando ovalado, rosado, afuera. Tiene la similitud, aunque un poquito menos en dimensión, igual dos ventosas, y los huevos pueden estar en entre 60 a 80 micrómetros de dimensión, ¿no? Ovalados y calculados también. Miren acá, 60 a 80 por 60 más o menos, operculado, típico huevo de paracominos. Y acá tenemos una visión un poco más, un poquito más amplado, de menor dimensión que el de fasciola hepática. Y su ciclo biológico va desde miracidio. Acá trabajamos con dos bloques intermediarios, miren, el miracidio pasa al caracol, desarrolla como quiste, red de y aquí pasa la red